las categorías profesionales y todo eso no se pelea con poder sindical efectivo. O sea, por mucho que eso lo recoja un papel, por mucho que eso lo legisle Yolanda Díaz desde su sillón en su Torre de Marfil, si eso no lo peleamos desde abajo y desde la base, desde el poder sindical, da igual. O sea, da exactamente igual, porque la clase burguesa y la clase capitalista no va a dejarnos como conquistar derechos así como así, ¿no? Ni siquiera por la propia concertación del parlamentarismo. La estabilidad laboral, sí, de la reforma del 21, que ahora se ha cumplido los plazos de los 3 años, sí ha dado mucha garantía de estabilidad, porque yo no comprendo cómo una persona puede comprar una vivienda a 30 años de hipoteca. Me recuerdo que cuando yo era joven se compraban los pisos a 9 años y a 12, y ahora la juventud se compra los pisos a 30 años, 40, una locura, cuando la media de la interrupción del matrimonio, como llaman así en el divorcio, resulta que están en 11 años, teniendo en cuenta que computan, bueno, pues toda la gente que llevan viejas, que llevan casados 40 años, ¿no? Muchas veces estos derechos no se ven reflejados en la práctica de todos los trabajadores. El mundo de la hostelería yo creo que es un claro ejemplo de ello, e incluso esa regulación de las horas extras en la práctica está muy lejos de haberse regulado con la perfección que debería haber sido. Pero sí entiendo que las empresas, que los empresarios siguen obteniendo muchos beneficios que no repercuten directamente en los salarios de los trabajadores. Las empresas ganan mucho dinero, la mayoría de las empresas ganan mucho dinero por cada trabajador, y que esos beneficios aumenten y no se vean repercutidos en nuestro salario o en una bajada de jornada, que es posible, como se ha visto con la subida del salario mínimo, que ha sido posible, y la mayoría de las empresas han seguido tirando para adelante perfectamente. Bueno, pues yo creo que es un derecho que hace muchos años que tenemos la jornada de 40 horas semanales, que es un derecho, una mejora en calidad de vida, en que destinemos más tiempo a nuestro ocio y a nuestra vida personal que al trabajo, y ojalá llegue a buen puerto. Me temo que yo veo poco avance, yo veo más bien retroceso. Yo creo que se ha retrocedido blindando la reforma laboral del PP. O sea, desde nuestra visión se nos engañó, o sea, no han cumplido el propio acuerdo de la derogación de la reforma laboral. De hecho, solo se han cambiado 2 artículos lesivos de los más de 10 que había. La propia Unión Europea le ha dicho que el despido sigue siendo barato. Es la Unión Europea, que no es precisamente un gran elemento comunista. Le ha llamado la atención porque España sigue siendo el despido súper barato. Vamos, podríamos decir que el despido es libre en España, que le sale a los empresarios súper barato, y es culpa de este gobierno y de la ministra Yolanda Díaz el no haberlo reformado, que venía dentro de la reforma laboral del PP. Porque nosotros estamos en contra también de la que ya hizo la reforma laboral de Zapatero, que ya no nos acordamos, pero que la que hicimos, y la que todos los sindicatos que estamos aquí hicimos huelgas generales por las reformas laborales, contra estas 2 reformas laborales que a día de hoy están vigentes, por lo cual, por desgracia. Y usando una frase de Yolanda Díaz que me gusta mucho, que es la de: esto no es una opinión, estos son datos, pues los datos son que la reforma laboral del PP y la del PSOE se quedaron. Un contexto de sindicalismo de clase, de sindicalismo obediente con el Partido Socialista y con el Partido Comunista, de un sindicalismo y de una izquierda que han traicionado a los trabajadores, hablando de lo que menos les importa. ¿Que cómo no van a estar cómodos los sindicatos con Sánchez o con el separatismo, si les riegan con millones de euros? ¿Cómo no van a aplaudir cada medida que apruebe Sánchez o que apruebe Aragonés o Puigdemont, si les sueltan millones de euros cada año para que sigan siendo un altavoz de defensa de unos y de otros? Estamos ya acostumbrados a oír críticas a los sindicatos por parte de la ultraderecha y también desde la izquierda. Y los 2 mercenarios, organizaciones a las que yo no me atrevo ni quiero decir que son organizaciones sindicales, Comisión Obreras y UGT. Pero ¿qué hay de realidad en esto? El sindicalismo es una pieza trascendental en la defensa de los derechos de los de abajo. Es clave en la consecución de mejoras laborales, pero sin lugar a dudas no está viviendo el mejor de sus momentos.
La última huelga general de trabajadores fue hace 12 años. El primer gobierno de Mariano Rajoy, ojo cuidado, Podemos no existía, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz eran auténticos desconocidos. PYD parecía tener futuro y la derecha catalana estaba lejos de ser considerada terroristas por el españolismo. Ahora aplaudimos, como grandes logros del gobierno más progresista de la historia, una subida de 50 euros del salario mínimo. ¿Está entonces el sindicalismo en decadencia? En los años del individualismo y donde el concepto de clase parece estar desdibujado, cabe reflexionar sobre el papel de la lucha obrera, su situación y su destino. Es destacable que con lo que supuestamente es la ministra de Trabajo más comunista de la historia, los avances se den a cuentagotas. El hartazgo popular es más que comprensible, pero los sindicatos como herramientas de unión y lucha de las clases trabajadoras son más necesarios que nunca. Hoy reflexionamos sobre el papel del sindicalismo en España y en Andalucía y lo hacemos con representación de los grandes sindicatos de clase de España, concretamente de Andalucía, donde por supuesto incluimos a Comisiones Obreras, a la CNT, a UGT y al SAT, por supuesto. Vamos a entrar ahora con el debate, pero ojo, no os quiero que se me olvide. Ya sabéis que el próximo 8 de febrero tenemos una cita muy importante. Será en la Vinaga Verde y Blanca y será con Álvaro Díaz, escritor y antiguo músico andalucista. Ya sabéis que estuvo en la Diana hace unos meses, pero va a volver a venir. ¿Y por qué va a volver a venir? Porque como sabéis, abrimos una nueva sección en la que hacemos el podcast, hacemos este programa con vosotros. Lo vamos a hacer en Málaga, lógicamente. Lo vamos a hacer con la ayuda de la Vinaga Verde y Blanca y de la Casa Republicana, ya dependiendo del mes. Este mes que entra, febrero, vamos a empezar esta sección con, como decía, Álvaro Díaz. Esto ya lo comentamos y ya tenéis por ahí el primer vídeo donde os presentamos esta sección, pero no quiero que se me olvide porque se vienen cositas. Es el primer programa con público donde vosotros tendréis la llave. Vosotros seréis los protagonistas y podréis hablar no solo con Álvaro, sino también con nosotros y ser vosotros los protagonistas una vez más del programa. Así que, ¿qué tenéis mejor que hacer? Yo creo que nada, la verdad. Así que el próximo 8 de febrero os espero en esa sede de la Vinaga Verde y Blanca con Álvaro Díaz. Creo que no hay plan mejor. 7 de la tarde. No faltéis. Ahora sí que sí, os dejo con la tertulia. Y estamos ya con el programa, con la tertulia en sí. Ha sido hoy la introducción un poquillo larga, pido perdón. Os voy a presentar a todos los colaboradores. Por un lado tenemos a Sergio López, que es el secretario de Formación de la CNT. Bienvenido. Buenas, gracias por la invitación. A ti por venir. Por otro lado tenemos a Víctor Pulido, que es delegado de un comité de empresa por Comisiones Obreras. Gracias por venir, la Diana. Buenas tardes, gracias a vosotros. Por otro lado, una persona que no viene por aquí desde hace ya un tiempo, pero que es amigo del programa, que es Néstor Salvador, que viene por representación del SAT, sindicato del que forma parte de la dirección, y que también, como sabéis, es miembro de Adelante Andalucía. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitar. Y también está Julián Vieira, que no sé si pronuncia bien el apellido, Vieira. Vileya, que es secretario de Relaciones Laborales de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. Gracias por venir, a la Diana. Gracias a ustedes. Bueno, el primer tema que quiero sacar a colación en este debate es una valoración así en general del sindicalismo, ¿vale? Os comenté antes antes cuando os decía los temas, cosillas concretas que quiero hablar en este punto, pero no hagáis alusión a nada de eso. Quiero simplemente que en un minutillo valoréis en general cómo creéis que está ahora mismo el sindicalismo en Andalucía, si queréis, que es lo que tenemos más cerca. Julián, ¿tú cómo lo ves? En un minutillo, ¿eh? Tratamos de ser breves en esta primera intervención. El sindicalismo actualmente yo realmente lo veo fuerte, ¿no? Andalucía tiene muchos problemas para que no haya personas que nos dediquemos a defender los derechos de esta tierra. Y es verdad que el sindicalismo pues siempre ha tenido unas connotaciones en la sociedad dependiendo de los momentos en que tiene. Estamos ahora mismo en una parte de la historia del sindicalismo democrático, hay que tener en cuenta que hemos estado en periodos donde no había democracia, en periodos donde no había industria, no había sindicalismo. El sindicalismo es evolutivo, es una cuestión necesaria. Las personas se asocian con diferentes fines y el fin de la defensa de los derechos laborales siempre ha estado aquí desde que el trabajador ha empezado a organizarse y ahora mismo pues tiene un sistema participativo y tiene un poder y un peso en la
en la sociedad realmente importante, ¿no? Esto no significa que estemos en el culmen del sindicalismo, pero sí yo creo que somos absolutamente necesarios. Sergio, ¿tú cómo ves la situación actual del sindicalismo? Pues bueno, yo la veo muy diferente. Bueno, mi sindicato en general entendemos que el sindicalismo, bueno, tanto como el contexto político actual está en un momento de repliegue y de escasa movilización por parte de la clase trabajadora. Vemos como también la tasa de afiliación a los sindicatos es bajísima dentro de las personas que, bueno, que formamos parte de la gente que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder comer y llenar la nevera. También el modelo de trabajo que hay en Andalucía es un modelo precario e inestable. Hay mucha temporalidad, estacionalidad por el campo, por la hostelería, hay una escasez de certidumbre dentro de la clase trabajadora y eso también trae consigo una incapacidad organizativa para crear poder sindical real en el largo plazo, porque la gran masa salarial, por ejemplo, aquí en Granada, es gente de hostelería que trabaja escasamente 4 meses, va cambiando de curro y eso impide la organización obrera que nos lleve hacia estadios superiores de bienestar, de control de la producción por parte de la clase trabajadora, etcétera, ¿no? Y luego, por último, pues porque también estamos en un modelo de sindical de concertación. O sea, esto quiere decir que apacigua y entiende que el capitalismo puede coexistir con la lucha de clase y que hay unas estructuras pues que son burguesas, donde se concierta esa lucha en un pacto social, ¿no? Por decirlo así, crear la transición y al final pues lo que consigue es desmovilizar y apaciguar la lucha. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo parto de la base de que el sindicalismo tiene que echar fuerte siempre, utilizar todas las armas y herramientas que tiene en su mano. Siempre hay problemáticas o hay una defensa, una mejora de los derechos que tenemos que trabajar en ellas. Estoy de acuerdo con Sergio en que, desde mi punto de vista, parece que hay una desafección con los sindicatos o que los jóvenes lo ven así. A mí me cuesta, por ejemplo, encontrar gente dentro de mi colectivo que quiera arrimar el hombro, que quiera pertenecer al comité de empresa, porque, bueno, al final esto es un trabajo hecho, creo que viene un poco por vocación, pero atendiendo a lo que decía Julián, que estamos en un territorio con muchas problemáticas, con una merma de derechos importante y un retroceso en todo lo que tiene que ver con lo social, la sanidad. El sindicalismo tiene que estar fuerte, tenemos que animar a los que tenemos a nuestro alrededor y es la herramienta que tenemos para mejorar nuestro futuro. Néstor, ¿cuál es tu valoración? Bueno, yo creo que, por desgracia, el sindicalismo en Andalucía está mal, como las propias condiciones laborales de Andalucía, ¿no? Tenemos en cuenta que vivimos en el sitio del Estado con más paro, con más precariedad, con más emigración, con más accidentes laborales del Estado. Bueno, es decir, que las condiciones para la clase trabajadora en Andalucía son las peores del Estado, incluso de las peores a nivel de la propia Europa. Tanto a nivel del desempleo, del paro, como de la precariedad, como ya digo, como de los accidentes laborales. Esto yo creo que hay dos elementos. Uno lo ha planteado a nivel estructural, como ha dicho Sergio, la propia economía andaluza, dependiente cada vez más del sector del turismo, de la hostelería y del campo, sobre todo en Almería y en Huelva. Pues una economía de cada vez más precarización del trabajador, y por otro lado hay una incapacidad de los propios sindicatos, una incapacidad incluso de los movimientos sociales de plantear una respuesta a esta precariedad y a esta situación económica, ¿no? Entonces, yo creo que esta es un poco la condición. Es verdad que a mayor precariedad y a mayor desempleo también hay una más dificultad a nivel de organizarse sindicalmente, una capacidad sindical por la propia estacionalidad del trabajo, etcétera. Pero la condición al final, o la realidad
sindical que se produce es que sindicalmente estamos dejáramos en tasas de sindicación, como se ha dicho, bajísimas y de conflictividad laboral bajísimas, sobre todo además con respecto a los problemas que hay en Andalucía, que debería estar, debería estar ardiendo en medio de Andalucía, y a día de hoy no hay una paz social que no es reflejo de la situación laboral de los andaluces. Sí. Pues para analizar mejor la situación del sindicalismo vamos a ir desgranando, ¿vale? Según el discurso, tanto a derecha como a izquierda, España tiene un gobierno prácticamente bolivariano, donde tenemos a los ministros más de izquierdas que ha habido y por haber, y donde se están consiguiendo pues grandes cosas para la lucha obrera, o eso es al menos lo que dice el gobierno de España. Para intentar, o por un lado, vislumbrar esos avances, o por otro lado, para negar esos avances, os quiero plantear la pregunta. ¿Qué conquistas se pone a decir que está consiguiendo con este gobierno de España en la clase trabajadora, o cuál no se están cumpliendo? Primero, para cambiar un poco la dinámica, siempre me gusta rotar las personas que han hablado después, que hablan primero. Víctor, por ejemplo, empieza tú. A ver, ¿qué avances? La verdad que si hay avances son muy lentos. Es verdad que los últimos avances han sido, la subida del salario mínimo interprofesional, que es algo que con la inflación y comparándonos con el resto de Europa, tenía que venir casi solo. Ahora se está intentando bajar lo que es la jornada laboral. Y bueno, es verdad que el momento de crispación política que vivimos y los diferentes grupos políticos y los pactos a los que tienen que llegar, que son muy complicados, y todo el tiempo que se pierde en debates que no tienen fondo, esa crispación, ese echarse mierda, con perdón, unos a otros, parece que ralentiza aún más las posibles soluciones. Ahora estamos viviendo, por ejemplo, un problema que está en debate candente el tema del acceso a la vivienda. Todo este problema, como cualquiera, necesita un análisis profundo, pero un análisis de verdad, en el que los partidos políticos, en lugar de eso, de echarse la mierda unos a otros, necesitan sentarse, ver soluciones y poner los dos de su parte para poder llevarlas a cabo y solucionar esta problemática. Pero el momento de crispación y esa actitud que están teniendo, creo que no deja avanzar más de lo que se debería. Néstor, avance del gobierno y de la dirección de Yolanda Díaz. Pues yo es que me temo que yo veo poco avance, yo veo más bien retroceso. Yo creo que se ha retrocedido blindando la reforma laboral del PP. O sea, desde nuestra visión se nos engañó, o sea, no han cumplido el propio acuerdo de la derogación de la reforma laboral. De hecho, solo se han cambiado 2 artículos lesivos de los más de 10 que había. La propia Unión Europea le ha dicho que el despido sigue siendo barato. En la Unión Europea, que no es precisamente un gran elemento comunista, le ha llamado la atención porque en España sigue siendo el despido súper barato. Vamos, podríamos decir que el despido es libre en España, que le sale a los empresarios súper barato, y es culpa de este gobierno y de la ministra Yolanda Díaz no haberlo reformado, que venía dentro de la reforma laboral del PP, porque nosotros estamos en contra también de la que ya hizo la reforma laboral de Zapatero, que ya no nos acordamos, pero que la que hicimos, y la que todos los sindicatos que estamos aquí hicimos huelgas generales por las reformas laborales, contra estas 2 reformas laborales que a día de hoy están vigentes, con lo cual, por desgracia, y usando una frase de Yolanda Díaz que me gusta mucho, que es la de esto no es una opinión, estos son datos, pues los datos son que la reforma laboral del PP y la del PSOE se quedaron, con lo cual mientras que no se derroguen es un retroceso. Y luego el otro retroceso que tampoco se ha revertido, yo estoy de acuerdo cuando dice el gobierno y cuando se dice el tema de trabajar menos y intentar reducir la jornada laboral, pero tienen un elemento claro antes de eso. Volver a la jubilación a los 65 años como mínimo. ¿Por qué no se revierte eso y seguimos trabajando a los 67? Francia, que tampoco es un país comunista, se están jubilando a los 62, estaban luchando, lo querían meter a los 64, pero a día de hoy a los 62. Bueno, ahí tienes dos datos sobre cuestiones centrales en la cuestión del trabajo, podríamos hablar de más, pero 2 cuestiones centrales
Una de ellas, que era una propia promesa del gobierno, como la derogación de la reforma laboral, que a día de hoy no se ha hecho. Con lo cual, por desgracia, yo entiendo que no se ha avanzado. De hecho, teniendo en cuenta que si el siguiente gobierno que llega será el del Partido Popular con Vox, no creo que vayan a quitar su propia reforma laboral. Por eso he dicho que al final se ha blindado esa reforma laboral, que al final se ha consolidado la pérdida de derechos para los trabajadores. Julián, avances del gobierno de coalición, ¿cómo lo ves? Bueno, la pregunta y la respuesta que ya estoy escuchando da para escribir un libro, un manual. Estamos en una situación muy compleja, ¿no? Vamos a partir de las reformas, ¿no? Que ha hablado el último compañero. En la reforma del 2012, sí, es verdad que hubo una reforma previa que fue leve de Zapatero, pero que ha hecho mucha incidencia en la vida laboral de los trabajadores, ¿no? Al implementar el cálculo de las bases reguladoras sobre el aumento de los años cotizados, ¿no? Eso es un problema que está así ahí larvante, pero no es el que más daño hizo, ¿no? Hubo mucha de la reforma del 2012 y la de la Junta de Andalucía también fue bastante dura. El decreto de septiembre del 2012 fue casi más dura que la reforma de Rajoy. Pero yo no estoy de acuerdo en que esa reforma no se haya subvertido. Quedan algunos reductos que todavía se están intentando reformar poco a poco en un contexto donde no estamos hablando ya de partidos mayoritarios en el gobierno de España gobernando. Estamos hablando de mayorías parlamentarias, ¿no? Pedro Sánchez creo lleva desde el 18 gobernando, también en coalición con Podemos y ahora con Sumar, y dependiente de partidos de la derecha tradicional española, el PNV y Junts, ¿no? Teniendo en cuenta que veníamos de una manifestación de proclamación de una república en una autonomía española que ha dado un proceso judicial sumamente largo y ha dado por motivos políticos con personas, con demócratas en la cárcel, ¿no? Claro, ese contexto que estamos gobernados sin es bastante complicado. No obstante, también tenemos que entender que el mapa autonómico, el mapa autonómico es azul, no es rojo. Eso es un problema. Las competencias están transferidas, por ejemplo, en el tema de la vivienda, legislan mucho desde Madrid, pero al final las competencias están en las comunidades y las comunidades tienen mucho margen de maniobra para incluso no ejecutar los presupuestos. Recuerdo que la Junta de Andalucía ha devuelto muchos millones de euros de los fondos europeos, ¿no? Entonces es incomprensible que, digamos, aquí a cada autor hay que ponerle su medalla o hay que ponerle su castigo, ¿no? Hay una cuestión que es el salario mínimo interprofesional que empuja todas las negociaciones colectivas en los convenios colectivos hacia arriba, resulta que ha subido un 60%. Eso sí es un dato real, creo que eran de 707 a 1.134. Eso complementado un poco cuando se logre o no se logre. Recordar que UGT tiene el objetivo de las 32 horas, se logre rebajar la jornada máxima a 37 horas y media, eso repercute en el precio de jornada día. Eso es un gran avance. Hay gente, por ejemplo, en la hostelería que se habla y en el comercio, que además tienen trabajo con jornadas partidas. Eso es como coger todo el día, aunque esté 7 horas, 8, es como si cogieras todo el día, porque como tienes en medio 2 o 3, lo digo por propia experiencia, porque ya hemos engranado con mi hija, y dice, papá, esto está todo el día en una olvidada. Me acaba de terminar la carrera y se ha buscado un trabajo en el comercio. Digo, hija, pues eso es lo que hay, ¿no? En ese programa, digamos, de avance, tendremos que recordar la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Yo ya vengo reivindicando el estatuto de los trabajadores, que yo no le llamaría de los trabajadores, le llamaría de los empleadores, ¿no? El estatuto del siglo XXI, porque es una normativa que fue refundida en el 15 por Rajoy, es una normativa bastante negativa en mi criterio, y aunque se van introduciendo derechos, luego los temas procesales impiden que los derechos se ejecuten con firmeza, ¿no? La estabilidad laboral, sí, de la reforma del 21, que ahora se ha cumplido los plazos de los 3 años, sí ha dado mucha garantía de estabilidad, porque yo no comprendo cómo una persona puede comprar una vivienda a 30 años de hipoteca. No recuerdo cuando yo era joven se compraban los pisos a 9 años y a 12.
y ahora la juventud se compra los pisos a 30 años, 40, una locura, cuando la media de la interrupción del matrimonio, vamos a llamarlo así, en el divorcio, resulta que están en 11 años, teniendo en cuenta que computan, bueno, pues toda la gente que llevan viejas, que llevan casados 40 años, ¿no? Ese es un tema complicado. Yo creo que sí se ha avanzado con este gobierno, porque no me quiero imaginar otro tipo de gobierno, ¿eh? Teniendo en cuenta que todo se saca con mucha dificultad por las mayorías parlamentarias. Yo no me da igual el gobierno que haya, ¿eh? Lo que sí creo que cuando se hacen normativas tienen que ser justas, tienen que beneficiar a todas las personas. Y Andalucía, ya se ha Julián, dicho antes, como la cola de todo. Sí, paso la palabra. Un poco. Sergio, para cerrar este bloque. Bueno, a ver, ya se me había ido por un momento la pregunta y he tenido que... La cosa es que, bueno, creo que dentro del programa político de la CNT no está mucho entrar en los contubernios que se den dentro del Parlamento, porque para nosotros sería entrar como en un problema de forma y no de fondo, ya que el problema de fondo es precisamente también un problema que atraviesa incluso al modelo sindical, ¿no? De participación, que sigue siendo el Parlamento una estructura de concertación capitalista, donde pues, el gobierno de Yolanda Díaz, del PSOE o de quien sea, incluso aunque tuviese mayoría absoluta, sería lo que es un programa político socioliberal en el cual, mediante parche o un aparente discurso progresista, se enmascara realmente un programa económico pura y plenamente liberal, represivo, porque, bueno, no solo tenemos la cuestión de lo que compete al entorno laboral, sino tenemos que es que la reforma de la ley Mordaza sigue, o sea, la ley Mordaza sigue vigente, no sea, y era una promesa electoral. Tenemos los casos que hace poco ha salido el documental de los infiltrados policiales bajo el Ministerio del Interior en los movimientos sociales, y todo esto viene perpetrado por este gobierno. O sea, no es que sean... no podemos blanquear como esto, ¿no? Nos llevan a llevar la opción menos mala y también con la excusa de parar el fascismo y no sé qué, un gobierno que, bueno, que al final no deja de ser un gobierno que está al servicio del capital, pero es que no podría ser de otra manera, porque las contradicciones que hay dentro del sistema capitalista se van agudizando cada vez más, y las exigencias de acumulación de las empresas, debido al aumento de los precios de las materias primas, de la energía, a los conflictos geopolíticos que nos están rodeando últimamente, que no son pocos, cuya explicación tiene una raíz imperialista y tiene una raíz puramente de las contradicciones del sistema capitalista. Todo eso, al final, permea en la capacidad que tienen esos capitales de seguir acumulando. ¿Qué pasa? Que eso no va... no es, como decirlo, no se puede llevar a cabo con un programa de derechos laborales amplio donde de verdad se vaya a reducir la jornada laboral o se vayan a proporcionar más derechos o lo que sea, porque en ese caso, si hubiese una crisis de acumulación, volveríamos a una crisis del sistema capitalista donde otra vez volveríamos a perder derechos, ¿no? Y de hecho estamos en ese proceso ahora mismo, ¿no? Con la subida de los precios, de la inflación, de la especulación. Esos son flujos de capital que presionan por otros lados, pues buscando otros mercados para ir como capando nuestras condiciones de vida poco a poco hasta que la vida pues sea completamente insostenible. Entonces, bueno, el gobierno que tenemos actualmente, el más progresista de la historia según algunos, pues no podía ser de otra cosa que una decepción. De hecho, es una de las razones también por la que vivimos una época de movilización, porque la frustración en la calle que se genera con gobiernos progresistas que no cumplen sus derechos también son los culpables del auge de la derecha. Hay una explicación muy básica en eso, de decir, muchas veces a la gente que no apoya o que no plantea en su programa político un gobierno progresista en el Parlamento, se nos llama como que ayudamos a la derecha, ¿no? Al auge del fascismo y no sé qué, cuando yo creo que quien de verdad ayuda al auge del fascismo son las promesas de izquierda que están condenadas al fracaso porque su traición de clase llevan implícita en la estrategia parlamentaria. Y termino diciendo, con el tema de los derechos, que muchas veces, y nosotros esto en las asesorías del sindicato lo decimos bastante, que es como los derechos laborales, igual que cualquier otro derecho, son derechos que aunque estén recogidos en un papel, no se hacen efectivos hasta que no se pelean realmente, porque que suba el salario mínimo
no es condición para que se aplique, o sea, porque tú no son pocos los casos que llegan a las asesorías de gente que sigue cobrando por debajo del salario mínimo por mucho que eso se haya aprobado, o la violación de todo cualquier convenio colectivo sigue vigente en todos los puestos de trabajo, las categorías profesionales y todo eso no se pelea con poder sindical efectivo. O sea, por mucho que eso lo recoja un papel, por mucho que eso lo legisle Yolanda Díaz desde su sillón en su Torre de Marfil, si eso no lo peleamos desde abajo y desde la base, desde el poder sindical, da igual. O sea, da exactamente igual porque la clase burguesa y la clase capitalista no va a dejarnos como conquistar derechos así como así, ¿no? Ni siquiera por la propia concertación del parlamentarismo tampoco. Y bueno, ya... En esa agenda que desde el gobierno más progresista de la historia y desde el ministerio de Yolanda Díaz se ha marcado, está la reducción de la jornada laboral y esa se supone que va a ser una aprobación supuestamente inminente y que va a ser la panacea. Sobre esta jornada laboral, primero les quiero preguntar a los compañeros de UGT y comisiones, según vuestras informaciones, ¿cómo va el tema? ¿Se podría decir que en 2025 es reducción laboral? Julián. Bueno, la reducción de la jornada, la reducción laboral, yo no soy adivino, pero sí es verdad que el Ministerio, como interlocutor válido de este gobierno, porque bueno, me llama la atención que se diga que este gobierno y los sindicatos que acordamos con este gobierno central, porque no quiero no decir del gobierno autonómico que sí tiene mayoría absoluta, el PP, ¿no? Resulta que propiciamos la llegada del fascismo, ¿no? No lo sé, nosotros nunca hemos propiciado la llegada del fascismo. Tenemos las carreteras llenas de gente en las cunetas todavía, ¿vale? Entonces eso no es correcto. La reducción de la jornada tiene un acuerdo previo entre el gobierno de España, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios. Porque aquí cuando hablamos de sindicalismo, le tenemos que hablar de afiliación, tenemos que hablar de representación, tenemos que hablar de mayor representación y de capacidad de interlocución y de mayor estructura, ¿no? A mí lo que me gustaría es que todo el mundo fuera feliz, porque la vida está aquí para ser feliz, no para otra cosa. Pero la reducción de la jornada, que es lo que nos atañe a la pregunta, pues se ha firmado por comisiones obreras, el secretario general de UGT y el Ministerio. Bien, eso ahora tiene su propia problemática. La primera es que los empresarios, que normalmente son incumplidores de los acuerdos, no solamente de los acuerdos. Yo soy secretario, también llevo salud laboral y Andalucía es la comunidad autónoma con más muertes en el trabajo, ¿no? Impunidad cero ante los accidentes de trabajo, ¿vale? Código penal en la mano ante los empresarios incumplidores donde los trabajadores y las trabajadoras andaluzas mueren, ¿vale? Entonces, mi actitud me parece que es un poquito clara en este sentido, ¿no? Ahora bien, hay unas mayorías parlamentarias porque estamos en una democracia parlamentaria donde hay un legislativo que tendrá que aprobar esto. Recordamos, los empresarios están fuera, la oposición, las propuestas que hace la oposición, el PP y Vox, la más clara de ellos es que los sindicatos no existan, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí, los empresarios tienen sus propios defensores en el Parlamento e intentarán boicotear que la reducción de jornada salga con la teoría de que se pierde productividad y beneficio, cuando los beneficios de los empresarios después de la pandemia están 13 puntos por arriba, ¿vale? Y además, cuando yo llegué al mundo del trabajo, allá en 1979, resulta que un trabajador en hacer una lámina de aluminio de 2x2 tardamos una semana y ahora hace 60 minutos. Y bueno, pues las venden, ¿no? Y las utilizan y tienen un beneficio. Y nos quieren decir después de 40 años, del año 83, que resulta que la productividad se va a hundir. España se ha subido el salario mínimo y no ha pasado nada. Y además están diciendo lo mismo que ya dijeron cuando el gobierno socialista de Felipe González estableció las 40 horas semanales máximas. Fueron al Constitucional, pero nadie dice que la sentencia 221 de 1990 dijo que era completamente constitucional a través de una norma legal, no de la negociación colectiva, que no vulneraba la autonomía colectiva, ¿vale? Artículo, creo, no sé si el 27 o el 30
de la Constitución, no me acuerdo bien el artículo, ¿vale? Y están con los mismos argumentos. Entonces, al final, si parlamentariamente, democráticamente se llega a esa reducción, pues se llegará. Y si no, pues tendremos que tomar las calles y tendremos que hacer todos los mecanismos posibles para que lo acordado se cumple y dejen de engañar a la clase trabajadora. Víctor, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo estoy un poco en la línea de Julián. Yo estoy muy lejos de ser adivino y de saber si se cumplirá esa reducción de jornada o no. Lo que sé es que los sindicatos mayoritarios la están peleando, pero que también hay una oposición y tiene que haber una mayoría parlamentaria para que esto llegue a buen puerto. Y después, como decía también un poco Sergio, al final la patronal o los empresarios tiene que verse en la práctica, porque yo estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos unos derechos como trabajadores, pero que después, bajo cuerda, el empresario puede hacer que no se cumplan y tenemos que acudir a inspecciones de trabajo, tenemos que acudir a la justicia y muchas veces esos derechos no se ven reflejados en la práctica de todos los trabajadores. El mundo de la hostelería yo creo que es un claro ejemplo de ello, e incluso esa regulación de las horas extras en la práctica está muy lejos de haberse regulado con la perfección que debería haber sido. Pero sí entiendo que las empresas, que los empresarios siguen obteniendo muchos beneficios que no repercuten directamente en los salarios de los trabajadores. Las empresas ganan mucho dinero, o la mayoría de las empresas ganan mucho dinero por cada trabajador, y que esos beneficios aumenten y no se vean repercutidos en nuestro salario o en una bajada de jornada, que es posible, como se ha visto con la subida del salario mínimo, que ha sido posible y la mayoría de las empresas han seguido tirando para adelante perfectamente. Bueno, pues yo creo que es un derecho que hace muchos años que tenemos la jornada de 40 horas semanales, que es un derecho, una mejora en calidad de vida, en que destinemos más tiempo a nuestro ocio y a nuestra vida personal que al trabajo, y ojalá llegue a buen puerto. Néstor, ¿cómo lo ves tú? Bueno, por decir un aspecto positivo, creo que el debate sobre qué hace falta, el debate sobre todo en la sociedad, más allá de solo que no creo que no está llegando tanto a la sociedad, pero estaría bien que llegara el debate de que hace falta trabajar menos, de que la clase trabajadora necesita más tiempo y también sería una parte para repartir el trabajo. Con lo cual, pone esto, que el tema esté encima de la mesa, que creo que es un elemento positivo. Y obviamente hay una frase de Yolanda Díaz que dice que era la de que lo más valioso que tiene una persona es el tiempo, ¿no? Y que ella aprecia esta ley para recuperarla. Yo, entrando, recogiendo esa propuesta, ¿por qué 37 horas y media? Cuando ella misma reconoció que a nivel económico se podía trabajar menos, incluso 35, incluso las 32, que ha dicho el compañero de la UGT. Y luego, lo ha dicho hoy mismo, porque que la economía va bien, que la empresa va bien, etcétera. Vuelvo a decir lo mismo. A día de hoy nos jubilamos a los 67 años. En Francia se jubilan a los 62. O sea, estamos perdiendo 5 años de nuestra vida en el trabajo. Ya digo, en Francia, que no es un país que gobierne la izquierda. Porque a mí, o sea, me parece bien el debate sobre recuperemos nuestro tiempo y profundicémoslo. O sea, ¿por qué no podemos exigir? Luego habrá que ver, obviamente, que la patronal se va a oponer, obviamente, a todas las cuestiones, pero yo me pregunto si queremos recuperar el tiempo, ¿por qué, por ejemplo, no está abierto el tema de la jubilación? ¿Por qué 37 horas y media, que está por ver, que yo creo que a día de hoy no saldrá ni eso? Digo, porque obviamente además a nivel de gobierno, obviamente PNV va a decir que no, pero porque no se ha planteado una cosa más valiente, al menos a las 35 horas. Y ya digo, creo que hay una cuestión positiva que abrir este debate, pero creo que también que no se va a conseguir si no hay presión social y si no hay movilización. Y a día de hoy no hay movilización social sobre esta cuestión, no hay movilización sindical. Y entonces ahí creo que es difícil que se vaya a conseguir este derecho.
y que logramos reducir la jornada laboral. Pero ya digo, creo que está bien plantear el debate sobre que se tiene que trabajar menos, que además hay posibilidad de hacerlo, pero obviamente eso al final tiene que confrontar con que los empresarios no van a perder su privilegio ni quieren que trabajemos menos. Y entonces no creo que lleguemos a conquistar este derecho, lo mismo que se conquistaron las 8 horas, gracias también a la huelga y la movilización. No se consiguió al final. Entonces, y creo que a día de hoy no veo un escenario en el que haya conflictividad social, con lo cual creo que es complicado que sin la conflictividad social, sin la movilización social, podamos conseguirlo. Pero ya digo que bienvenido es el debate y que ojalá consigamos trabajar menos y con los mismos derechos. Le voy a dar la palabra a Sergio también para que cierre el bloque, pero le voy a introducir ya el siguiente, para que lo hagas todo del tirón, porque Néstor además lo ha puesto votando. ¿Por qué no hay, o por qué creéis vuestros sindicatos que no hay una gran huelga general de trabajadores, ¿se entiende?, en España? La última, según he podido ver, fue en 2012, ¿no?, con aquella reforma laboral. ¿Por qué no lo hay? Se lo pregunto a Sergio y después el resto quiero que lo contestéis también. Sergio, para cerrar y para abrir. Vale, simplemente también ya que estamos hablando con la jornada laboral de 40 horas, me gustaría recordar la huelga de la canadiense, que fue la huelga organizada por la CNT en Barcelona y fue la primera vez que se conquistó la jornada de 40 horas. Dicho esto, en CNT hicimos nuestro lema de trabajar menos, trabajar todas, producir lo necesario, redistribuir todo, ¿no? Como una forma de dar a entender que si realmente repartiésemos el trabajo, de hecho hay estudios económicos sobre eso y hay economistas, de hecho había una frase de un economista que me encantaba mucho que era algo así como imaginaros cómo sería un mundo dentro de un sistema donde no hubiese que trabajar en trabajos que solo responden a la necesidad de acumulación capitalista, que solo fuesen los trabajos necesarios, que eso estuviese repartido con los medios técnicos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y decía, imaginaros cuánto sería la jornada laboral si viviésemos en un mundo así, ¿no? CNT hizo suya una campaña en 2013 por la jornada de 30 horas semanales sin reducción salarial. Y este tipo de demandas que parecen como muy exageradas, ¿no? Creo que también dentro del paradigma de mucha gente se ve como una cosa de, joder, ¿cómo puedes estar pidiendo 30 horas semanales o algo así sin reducción salarial? Si se atiende a la capacidad y a los márgenes, a la capacidad de acumulación, la tasa de rentabilidad y los márgenes de beneficios de los empresarios, veríamos que es más que plausible. Porque incluso hace no mucho, me acuerdo que salió el tema de la polémica esta de cuando Yolanda Díaz, el gobierno de Sumar, PSOE, sacó el tema de las autobajas médicas. Decían los empresarios escandalizados que iban a perder una cantidad de dinero impresionante por esos 3 días de autobaja médica, ¿no? Y en el cálculo salía que la hora, la productividad de un trabajador medio en España era de, no sé si era de 92, 96 euros por hora trabajada. La productividad media de un trabajador. Teniendo en cuenta el salario mediano, que no medio, el salario mediano, el salario son 16 euros brutos la hora. Brutos, es decir, ya estamos hablando, imaginaos todo ese margen, evidentemente habrá que quitar costes fijos, pero imaginaros lo que produce un trabajador con respecto a lo que se lleva en la tarta, en el reparto de la tarta, ¿no? En lo que se lleva el capitalista. De hecho, España es de los países de la Unión Europea que más margen de beneficio tienen los empresarios con respecto a otros países, ¿no? Entonces, la reducción de la jornada laboral no es solo una exigencia de mínimos, sino que es muy plausible incluso dentro del marco de un programa de concertación capitalista, sería plausible también. Evidentemente eso tensionaría, pues bueno, todas las relaciones del capital, de inversiones, en fin, que eso ya es otro tema que creo que meternos ahí sería una locura. Luego, con respecto a la segunda pregunta que me hacías, ¿no? Que era por qué no se hacía una gran movilización, ¿no? Bueno, o sea, creo que sería injusto decir que la última huelga general fue en 2012 porque el pasado 27S hubo una huelga general por Palestina que evidentemente no tuvo o sea, por ejemplo, CNT no se sumó como sindicato convocante a esa huelga, pero sí fue una huelga general convocada y creo que sería injusto pues no nombrarla. Pero eso he metido el matiz de huelga general laboral. En materia de laboral, sí. Ese trabajo. La cuestión con respecto a por qué no se convocan, bueno,
hay muchas aristas. Creo que es muy complejo. Primero, precisamente porque vivimos en una época de reflujo en cuanto a las movilizaciones. También en una derechización de la sociedad en su conjunto. También que no existe poder sindical efectivo real. Y cuando digo poder sindical efectivo hablo de sindicalismo de base, que eso es, por ejemplo, la apuesta política que hace CNT dentro de los centros de trabajo. Por eso decía también antes que también el parlamentarismo tiene muchas similitudes con el modelo sindical en el Estado español, que no quiere decir que por ejemplo, que los compañeros que están aquí, o ya sea de comisiones, de UGT o lo que sea, no es que quiera decir que es una cuestión individual o de voluntad de las personas, sino que es que son estructuras de concertación, que también siguen los mismos ritmos que lo que impone el parlamentarismo, sus tiempos, son estructuras que realmente son herederas del sindicato vertical franquista. De hecho, casi todos los países que vinieron de dictaduras fascistas, como Italia o Alemania, perdón, somos los países que conservamos esa estructura del comité de empresa. O sea, realmente eso quiero decir, en los países anglosajones, por ejemplo, no existe el comité de empresa, existen la representación sindical, que es la apuesta sindical de CNT, y lo hace porque el poder es efectivo, es un poder democrático, directo, que busca, por ejemplo, la confrontación directa con el empresario. Entonces, un problema de por qué no se convocan huelgas es porque básicamente, si se hiciera mañana, o sea, porque hay mucha gente que en vacío muchas veces en Twitter se ve de huelga general, hay que hacer una huelga general, no sé qué, y es como ya, claro, si eso se puede decir muy fácil. Luego, cuando haya un seguimiento del 13% y tengamos que hacer así, con los hombros diciendo, pues ha sido un fracaso, pues que se podrá convocar, pero que no va a tener el efecto que se busca, porque no hay tasa de afiliación. También creo que hay que hacer una especie de gimnasia, como por decirlo así, bueno, no quiero usar la gimnasia revolucionaria que decía Oliver, pero bueno, hay que hacer una especie de gimnasia dentro de la clase trabajadora para que vaya también aprendiendo a defenderse. Es decir, estos son aprendizajes. La lucha de clases y la lucha obrera es una cuestión que se va aprendiendo con la experiencia y con la confrontación. Esto quiere decir que si tú convocas huelga mañana, hay mucha gente que no está preparada para organizar un comité de huelga también. Hay muchas empresas pequeñas que no están preparadas para legalmente defenderse del pequeño empresario que solo tiene 4 asalariados y tiene capacidad de tal. Todo eso hay que ir construyéndolo. O sea, esa base, sin ese pozo, ese tejido de abajo que de verdad sostenga parar la producción, y todo eso la huelga no puede tener sentido. Y luego, al final, ya para terminar, también habría que preguntar por qué, pues yo que sé, comisiones obreras o UGT no convocan huelga, porque al final se entiende que sin los sindicatos, comisiones y UGT convocando una huelga general, pues no entendemos bien por qué no se entiende el contexto similar, como decía también Néstor, al de 2012-2013, porque las condiciones en las que vivimos ahora creo que son peores. De 12, 13 años atrás no han cambiado o van a peor. Entonces, bueno. Pues centro en el área pequeña, se la damos de balón en este caso a UGT. Julián, contestando también a la pregunta de Sergio y a la que yo planteaba, ¿por qué no con el general? Péganos un poco. Bueno, yo quiero decir 3 palabras de lo anterior. El acuerdo que hemos alcanzado con el Ministerio de Trabajo en la reducción de jornada tiene 3 importantes cuestiones más, ¿no? Una de ellas es el registro de la jornada. Tú no puedes evaluar algo si no lo tienes registrado. En esta época donde estamos haciendo un programa, cada uno en un sitio diferente, que esto era impensable hace nada, resulta que no sabemos qué tiempo es el real de trabajo. Cuando hay jurisprudencia del Supremo para decir que la hora de bocadillo, los 20 minutos, es tiempo, no es tiempo de trabajo, o el camino para llegar o venir ha sido o no ha sido tiempo de trabajo. Bueno, pues resulta que es que el tiempo de trabajo no lo medimos. Se hizo un primer intento, con las firmas y no sé qué, pero que eso no ha llegado a ningún sitio porque no hay inspección de trabajo. Si la ratio de inspectores de trabajo en este país adolece, no hay prácticamente, ¿no? Para tantos problemas como existen de incumplimiento, ¿no? Y ese registro telemático nos va a poder permitir realmente
saber el cumplimiento real de esta medida de jornada, ¿no? Y luego están las sanciones, ¿no? Lo que no puede hacer, si en una empresa hay 7 trabajadores, los 7 incumplen el registro telemático de la jornada, pues son 7 sanciones, ¿no? Porque hay que imponer la cultura de la legalidad, que es cumplir la ley, porque nadie se le ocurriría a 200, salvo el Senado que iba a 210, nadie se le ocurriría a 210 por la carretera, ninguna persona normal, ¿no? Pues eso. Y luego está el tema de la desconexión, ¿no? Pues yo llevo hoy conectado desde las 7 menos 20. Está uno todo el día conectado, ¿no? Y bueno, hay días que salen así y hay que buscar también la desconexión, ¿no? Bien. En cuanto a la pregunta, ahora voy a ser un poco breve, ya que me está limitado. Una huelga general es una cosa muy, muy, muy seria, no es una broma. Y hay que dirigirla, se dirige contra el gobierno central, ¿no? El gobierno central ahora mismo ya tiene la debilidad parlamentaria. No obstante, está intentando gobernar, digamos, hacia los colectivos más desprotegidos. La ley de igualdad de Zapatero, las leyes de la dependencia, las leyes estables, las reducciones de la jornada, los salarios mínimos, provienen del gobierno socialista, ¿no? Sí es verdad que el país tiene materias para hacer pactos de Estado. Es que, claro, lo que no podemos es o jugar dentro del campo de este territorio, de este partido, o queremos jugar con normas que estén fuera del partido. O sea, o estamos dentro o estamos fuera. Aquí hay mucha materia en educación, porque ahora está de moda la conexión público-privada. No te ves el río de dinero que hay para la sanidad privada. Yo soy funcionario y he estado en salud muchos años y he estado en cargos y nunca ha habido más presupuesto de la Junta de Andalucía en sanidad que ahora, pero claro, está yendo todo hacia otro sitio. Los servicios de prevención ajenos, que hablaba el compañero de salud laboral, los servicios de prevención ajenos, hay una empresa que todo el mundo conoce y tiene el 80% del mercado. Yo creo que incumple la ley de la competencia. Y sobre migración, que no hemos hablado, porque aquí hablamos de trabajadores y resulta que hay partidos donde los migrantes parece que son delincuentes, que los datos dicen que no, que cosas pasan, como en todas las sociedades. Está el tema de la vivienda. El tema de la vivienda siempre estaba mal, no creo, porque cuando eran 9 años los intereses estaban al 21%. Eran menos años, pero el interés era muy, muy alto. Ahora resulta que el dinero vale menos, aunque parece que es mucho, pero los años son terroríficos. Cuando echan la cuenta, pues la vivienda te ha costado como 7 veces más, ¿no? Y está el tema de la jubilación. Yo estoy de acuerdo, es una manera de repartir también el tiempo del trabajo en el final de la carrera del trabajador o la trabajadora. Pero claro, tenemos un problema, que es el acceso al primer trabajo, ¿no? ¿A qué edad se accede al primer trabajo? ¿Qué formación pide el empresariado español? Quieren al chaval o a la chavala recién terminada de estudiar, ya sea formación profesional, ahora que está de moda la dual, o sea otra. Resulta que se incorpora a los 28 años y una médico termina de estudiar a los 33. Pues tenemos muchas materias que hace falta pacto de Estado entre gobernantes, digamos, sensatos y gobernantes que reflexionen sobre los problemas de su país. Julián, no sé si has terminado de comentar todo, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Vale. Visto esto, os voy a dar ahora la palabra a cada uno. Os pido intervenciones breves, que tenemos todavía un bloque por hablar. Víctor, por añadir algo. No, bueno, ¿por qué no se convocan huelgas generales o por qué la gente... es más, una huelga general es algo muy, muy gordo, es algo que hay que preparar muy bien, algo que tiene que tener éxito, si no el fracaso lleva a que ya no te hagan más caso. Y ahora mismo, en cuanto a movilizaciones, que se hacen movilizaciones, que Comisiones Obreras y UGT hicieron hace poco una movilización por la reducción de la jornada laboral, movilizaciones se hacen. ¿Qué ocurre? Que yo creo que la mayor parte de la sociedad, ya sea por desafección con la clase política, porque creen que esto no vale para nada, porque creen que hacer una huelga, bueno,
Después las amenazas que puedan recibir depende de qué tipo de trabajo te encuentres con lo que te puedan quitar, no te puedan quitar, o si te pueden despedir, no te pueden despedir, o porque la gente trabaja y tenga los problemas que tenga, después se va a su casa y lo que quiere es desconectar y no tener más historias. Porque tenemos poca conciencia sobre lo que nos está pasando o cómo defendernos o que las cosas pueden cambiar. Una conciencia de sociedad. Bueno, las razones pueden ser muchas y en cada persona echará cada una. Yo creo que sí que es verdad que desde los sindicatos tenemos que trabajar para concienciar a la gente o para ver que los cambios son posibles, pero que hay que estar unidos. Yo pertenezco a un comité de empresa, Sergio. Desde el comité de empresa, te hablo por experiencia propia, montamos una huelga en mi gremio, en mi colectivo, que somos los PETI, los técnicos de integración social, el año pasado, porque somos un colectivo que está externalizado. Trabajamos en centros públicos, pero la Junta de Andalucía tiene este servicio externalizado a través de sus contratas. Y tuvimos una huelga trabajada desde el comité de empresa, pero no desde el comité de empresa, sino desde la unión de todos los compañeros que somos en la provincia y en Andalucía. Hablando harto de la situación, en asambleas, viendo los pros y los contras, todos y todas en común y tomando decisiones sabiendo que íbamos a correr un riesgo. Estuvimos 27 días en huelga, montamos una huelga indefinida, estuvimos 27 días seguidos en huelga, con un seguimiento en la provincia de Cádiz del 80%, en la que sí conseguimos cosas. Conseguimos sentar a Consejería de Educación, que en principio decía que era un problema entre empresa y nosotros, pero Consejería de Educación y Junta de Andalucía eran responsables como principal responsable del servicio, y es, bueno, sí, ese trabajo que tú dices que hay que hacer con la gente de conciencia, esa gimnasia que tú hablas, de reflexión, de por qué tenemos que seguir aguantando esto, qué manera que está en nuestra mano para poder cambiarlo y pararnos, nos cueste el dinero, que nos costó un sueldo en pleno mes de noviembre, diciembre, nos costó un sueldo en un colectivo que es precario de por sí, porque ninguno echamos a jornada completa, pero que si hay unión, si hay un trabajo de concienciación, si hay un trabajo en el que todo el mundo, todos los compañeros y compañeras se ven involucrados, yo creo que es que se puede tirar para una huelga para adelante y nuestro ejemplo fue muy claro. Es verdad que nosotros no tenemos el miedo que pueda tener otro compañero, otro gremio al despido o a sanciones injustas porque, bueno, tenemos, entre comillas, el respaldo de que ese servicio es público, entre comillas, o es un público-privado, como decía Julián. Los motivos son diversos por los que la gente no va a la huelga o no se moviliza en general, porque hay movilizaciones. Estuve hace poco en una movilización por la ley de dependencia y es un problema gordísimo ahora mismo en Andalucía y en Cádiz capital. Bueno, dices tú, debería haber más gente. ¿Por qué no hay más gente? Un sábado por la mañana aquí, ¿sabes? Hace un día estupendo con sol, es un motivo por el que reunirse y reclamar un derecho que ahora mismo es un problema muy gordo que tenemos. Yo no sé los motivos, la verdad, no lo sé. Conciencia, falta de ganas de desconexión. De todo. Para ir cerrando, Néstor, sé que te prometí la palabra, te voy a hacer lo mismo que lo he dicho a Sergio antes, te lo voy a dar con este tema y con lo siguiente que voy a plantear. ¿Cuál tiene que ser la relación de los sindicatos con los partidos políticos y, por lo tanto, con los partidos cuando están en el gobierno? De aquí, 3 de 4 tienen una vinculación más o menos evidente a alguna formación, UGT-PSOE, Comisiones Partido Comunista y SAT con Adelante Andalucía. ¿Pero creéis que esa vinculación es realmente eficaz? ¿Debe serlo? Reflexiona sobre ese tema. Y tú, Néstor, pues cierra un poco con el tema de la huelga también. Bueno, y intervenciones, por cierto, que tenemos que irnos. Respecto al tema de la huelga, yo diría cosas. Yo creo que hay que, como han dicho, es difícil organizarla, pero hay que tener el objetivo de organizar la huelga. Tenemos el ejemplo un poco más para arriba en Euskal Herria,
que se han convocado huelgas generales. Por cierto, las huelgas generales estamos refiriéndonos al Estado, pero se podían convocar en Andalucía por todas las cosas que ha hecho Juanma Moreno. Aquí el tema de las PETI, se ha adelantado el tema de sanidad. No voy a extender, pero todo el mundo sabe, por ejemplo. Y, de hecho, en Euskal Herria, en la zona del País Vasco, con más huelgas del Estado, y no es casualidad que también en la zona donde los trabajadores tienen mejores condiciones laborales. Es verdad que habría que hablar también de la situación estructural que tienen de la economía, como hemos planteado antes, que en Andalucía no jugamos con las mismas cartas a nivel de que los trabajadores se puedan organizar por el modelo económico que tenemos. Que obviamente no es solo, no todo una cuestión. Pero es verdad también que ELA, que es uno de los grandes sindicatos en el País Vasco, ha tenido un viraje a plantear como estrategia sindical hacer huelgas para ganar un derecho. Y sin irnos más lejos, hace poco se celebró el aniversario, el 14D, la huelga de 1988, convocada por la UGT y Comisión Obrera, que paró el Estado a Felipe González. Porque estamos pensando, ¿no? Se podía pensar, bueno, que Comisión UGT, como está Yolanda Díaz, como está. Bueno, pues UGT y Comisión Obrera convocaron una huelga general a Felipe González. ¿Por qué a día de hoy no? Yo creo que es lo que hay que plantearse, y lo ligo a lo que han planteado los partidos políticos. Yo creo que como los sindicatos tienen que estar para defender a los trabajadores. Y poco, como dirían Guita, respecto a un programa. El programa que defiende el sindicato, los derechos, no estamos diciendo. Si en el caso del SA o en otros sindicatos, si defendemos la jubilación a los 30 o a los 30, la jubilación a los 60, o a los 62, o si defendemos las 30 horas o las 35, eso hay que defenderlo, gobierne quien gobierne. Yo no creo que haya una relación, además de que, bueno, el SAT tenemos relación con Adelante, pero también hay otros compañeros que en otros partidos políticos y en ninguno. Y como SAT, ya decimos que en nuestra línea de poner en común, o sea, nosotros no nos casamos con ningún gobierno, sino respecto a lo que hemos defendido toda nuestra vida, que es lo elegido en los congresos del SAT y que son solo los que intentamos defender. Yo creo que sería un primer paso para conseguir los derechos, y creo que cuando se hace una huelga, cuando se hace una movilización, debe ser independiente del gobierno en el que estemos. O sea, que el gobierno que haya, o sea, se lucha por una reivindicación y hasta que no se consiga se sigue movilizando. Yo creo que ese es el planteamiento que un sindicato debería de plantearse, da igual el gobierno que esté, sino el objetivo en el que uno se plantea, ya digo, sea de la jubilación, etcétera. Y luego creemos también en el sesmo de la huelga, que creo que había no había huelgas generales, pero por ejemplo había una huelga famosa, la huelga del metal en Cádiz. Bueno, eso tiene otra cara. Una, la represión, fue evidente, fue la tanqueta, pero había también pues que muchos trabajadores que estuvieron en las movilizaciones han sido juzgados y le han pedido años de cárcel, por algunos condenados por movilizarse. Tenemos otra huelga en Andalucía que ha sido durante 4 meses los trabajadores de Acerinox en el campo Gibraltar, que también ahora los trabajadores que han hecho al comité de empresa o parte del comité de empresa que convocaron la huelga, comité de huelga, tienen que ir a juicio porque la empresa le pide juicio ilegal, y si pierden el juicio van a perder el trabajo. Claro, esto hay que hablar también de por qué la gente no hace huelga a día de hoy, o sea, porque el compañero habla de la huelga de las PETI. Estamos hablando de que cuando haces huelga pierdes tu puesto de trabajo, te meten en la cárcel por movilizarte. Tenemos el caso de los compañeros de la CNT en Asturias, el tema de la Suiza. Es decir, también hay otro elemento problemático, es que las pocas movilizaciones que ha habido represión por parte del gobierno y de la policía, y judicialización de conflictos sindicales, y esto es un problema que tenemos real. O sea, de hecho yo siempre decía, vamos, yo mismo y otros compañeros del SAS que hemos tenido también juicio por la Junta de Andalucía, nos pidió 5 años de cárcel por subir con una pancarta a la Dirección de Turismo de la Junta de Andalucía. Imaginarse, si estamos en estos niveles, imaginarse en una huelga general cuánta gente iría a la cárcel o cuánta gente, o sea, ¿no? Estamos hablando de que en huelgas parciales, incluso en conflictos laborales de menores, tenés compañeros y compañeras que estamos con procesos de años de cárcel, incluso, les digo, compañeros condenados. ¿Qué pasaría si hay una huelga general a día de hoy en el Estado? ¿A cuánta gente iría a la cárcel? Entonces, esto también hay que plantearlo, que cada vez que ha habido movilizaciones cada vez más pequeñas, pero se ha reprimido y hay gente sindicalista a día de hoy pendiente de entrar en la cárcel o con condenas de cárcel. Y esto, obviamente, es otro elemento que dificulta que la gente se anime, que ya le cuesta, que se anime a movilizarse y que se anime a organizarse y a dar la cara. Y esto también hay que plantearlo, que hay una represión y cada día hay más miedo, porque además la represión ha avanzado. O sea, mientras que en los 80 o en los 90 que reprimieran a un sindicalista, que quisiera meter en la cárcel a un sindicalista, era como un gran caso, ¿no?
recuerdo, por ejemplo, el caso de Cándido Morala, de la corriente sindical de izquierda, ¿no? Que es de la que sale la película Luna al Sol. A día de hoy se ha normalizado que haya diferente gente, incluso que eso, que los compañeros de la Suiza vayan a entrar a la cárcel, se ha normalizado. No hay un conflicto, no hay un gran tema que esté encima de la mesa. Claro, así, así cerrando, así es complicado que la gente haga huelga. Y ya digo, a nivel de relación con los partidos políticos, yo creo que los sindicatos tienen que ser independientes y reivindicar, gobierne quien gobierne, su programa sindical y que nosotros estamos para luchar por los trabajadores y trabajadoras que están organizados con nosotros y para el resto de trabajadores. Víctor. A ver, yo estoy en la línea de Néstor. El sindicato tiene que ser independiente, fiel a sus ideales, a su programa de trabajo para esa mejora y defensa de derechos. Y después hay partidos políticos con los que tendrá puntos en común. Yo tengo el sindicato tiene su programa y puede encontrar un partido político con el que tenga puntos en común y entre los dos colaborar para llevarlo hacia adelante. Al final las cosas se tienen que aprobar por ley y el sindicato tiene que meter la presión oportuna y colaborar con los partidos políticos en ese diálogo, en esa defensa de derechos y mejora de derechos y ya sabes, pero está claro que el sindicato tiene que ser independiente y encontrar el debate y el diálogo con los partidos políticos. Julián, si no recuerdo mal, de verdad que yo de historia voy regular, tu sindicato fue fundado directamente por el PSOE en su momento, hace bastante años. Esa vinculación partido-sindicato, ¿cómo crees que está actualmente? ¿Crees que debe tener esa vinculación? ¿Que no? El año 1888 ya está bastante lejos, ¿verdad? Que compartimos el fundador y mucha parte de nuestra historia camina paralelamente, ¿no? Y sí, es verdad que compartimos la ideología, pero nosotros somos un sindicato autónomo, somos independientes, tenemos nuestros propios objetivos. Es verdad que es más fácil que coincidamos con el Partido Socialista, porque además tenemos mucha doble militancia. Yo soy doble militante, pero yo distingo cuando estoy en un sitio y cuando estoy en otro. Claro, los intereses son muy parecidos, ¿no? Más fácil que yo me entienda con alguien del PSOE que del PP, más fácil, y de Izquierda Unida también, y Izquierda Unida también. Os recuerdo que yo viví la transición franquista, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos da igual quién gobierne. Lo que sí es verdad que las circunstancias no son las mismas. La huelga del 88 del Plan de Empleo Juvenil, que fue lo que desató la huelga finalmente, resulta que sí, gobernaba Felipe González, pero las autonomías eran todas rojas, con una mayoría absoluta impresionante. Entonces, era una llamada de atención quizás al momento ese de Felipe González, que estaba siempre tapando huecos porque los sables acababan de sonar. Los sables, parece que los tanques estaban todo el día saliendo a la puerta, ¿no? ¿Y qué ocurre en el tema ese de la huelga? Pues la huelga hay que distinguirla. Aquí habría motivos en Andalucía. Los números del paro, el paro femenino el 61%, los salarios medios, la siniestralidad, aquí miramos y podría haber, pero se necesita para una huelga general, no para una huelga de un colectivo como Acerinó o Bellasa, que también ha estado en huelga antes. Yo soy responsable, el consejero del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, donde se incluye el CERCLA, y los procedimientos de huelga tienen un previo de mediación, donde muchas veces pues se logra no llegar a un tema tan traumático, que puede llegar a actuaciones policiales, a despidos, a pérdida de cotizaciones, a pérdida de salario durante 27 días, como dijo antes el compañero de comisiones obreras, muchas veces la desunión de los propios trabajadores de los comités, porque luego el resultado final no es el resultado esperado o deseado. Entonces es una cuestión compleja, ¿no? La huelga no es el último recurso, pero tiene que ser el recurso adecuado en su momento adecuado. Yo soy huelguista, vamos, a mí me gusta, digo que nada más que se consiguen los derechos cuando hay un colectivo que demanda algo que es justo, pero además su huelga hace, digamos, que las partes lleguen al acuerdo porque su actividad es esencial o hace perder mucho dinero al empresario. Eso es así, eso es lo que acerca
las posturas. La huelga de limpieza de hospitales siempre termina llegándose a acuerdo porque los hospitales no pueden estar. Yo estuve en Nantes con la huelga de los 62 años de la jubilación y los chalecos amarillos, me cogió en Nantes y estaba toda la ciudad llena de basura. Allí no recogía la basura nadie, la recogían como por distritos, ¿no? Y un distrito limpio y 20 barrios, distritos, lo que fuera aquello sucio. Es verdad que las movilizaciones en Europa, allí creo que el sindicato mayoritario era la CGT, y entonces sí es verdad que las manifestaciones que vi, las movilizaciones, eran unas movilizaciones que no eran como una especie de cofradía o de desfile o algo así, eran movilizaciones fuertes, muy fuertes. Claro. Y bueno, lo lograron parar. Cada partido y cada sindicato tiene que defender. Nosotros hacemos política sindical y defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y los políticos lo que tienen que hacer son políticas adecuadas para sus ciudadanos. Perfecto. Y para cerrar, Sergio, vosotros, por lo que sea, vinculación con partido no tenéis. Cuéntame vuestra visión sobre estas vinculaciones. Vale, pues quería empezar recogiendo simplemente una cosa que había dicho el compañero de comisiones porque me parecía muy interesante. Hay una frase de Salvador Seguí que dice: las huelgas no se convocan, las huelgas se ganan, ¿no? Como la importancia de demostrar músculos. O sea, la huelga simplemente, o sea, por resumir, sintetizar también una muestra de músculo, ¿no? De músculo sindical. Si tú convocas una huelga y esa huelga es un fracaso, estás dándole el mensaje a la patronal de que al día siguiente pueden hacer lo que quieran. Es decir, vale, pues habéis convocado huelga, ha sido un fracaso, pues mañana os subimos las horas trabajadas. Me explico, como que a mí esa frase me gusta, la idea que luego no podemos ser adivinos, pero sí que hay que garantizar las posibilidades de éxito lo máximo posible, ¿no? Como estrategia, porque sí que la huelga también es un mensaje. Es un mensaje, es una estrategia política y es el fin, o sea, no sé cómo decir qué palabra me sale, pero sí que es la constatación última de que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos sin nosotros no. Entonces eso me parece como la culminación de lo que significa una huelga, ¿no? Luego, con respecto a la relación con los partidos, CNT tiene una actitud en este sentido pragmática, es decir, sabemos que los partidos están ahí, por ejemplo, con el tema, justo lo había apuntado antes de que lo dijera Néstor, pero con el tema de los 6 de la Suiza hicimos rueda por los partidos políticos también, buscando apoyos parlamentarios, buscando también apoyo institucional, porque 6 personas del sindicato de CNT van a entrar a prisión simplemente por ejercer la lucha sindical. No hay ningún otro delito imputable, o sea, es así de grave, y esto sienta una jurisprudencia que bueno, o sea, ya que puede sentar un precedente muy grave para el resto de luchas sindicales, ¿no? Con respecto a lo que significa como la CNT como estructura o como organización de la clase trabajadora, entendemos que el sindicato o el anarcosindicalismo entiende que el sindicato es la organización que tiene que llevar a la clase trabajadora a la emancipación, y entiende que los partidos al fin son un sistema de mediación con las instituciones de concertación burguesa, y que bueno, pues que entendemos que el sindicalismo revolucionario entiende al sindicato como la estructura final que llevará a cabo la revolución proletaria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Pero eso, no somos sectarios en ese sentido, dado que, por ejemplo, incluso en la Segunda República, por ejemplo, cuando estaba el bienio de conservador y el otro, tuvo mucho que ver con que la CNT en un momento dado llamó a la abstención y en otro comicio llamó a la participación electoral de sus bases. Es decir, no hay una actitud sectaria, sabemos que están ahí las instituciones y que forman parte del juego político. Entonces, pues bueno, estando ahí, pues nuestro planteamiento político es el que he comentado, ¿no? Claro. Para cerrar, y os voy a pedir respuestas lo más breve posible, hay una sección, para quienes os hayáis visto el programa lo sabréis, que siempre al final del programa pregunto por un tema que vosotros me podáis proponer para llevar a otro programa. Así que ahora os voy a decir esto, que no os propongáis tema, y comentar que aunque Néstor no lo hizo en un programa, técnicamente lo hizo porque esto ha nacido de que él lo puso en Twitter y dijo: oye, compañeros del día, ¿nos animáis? Y aquí estamos, nos hemos animado. Así que nosotros cumplimos. Yo cojo papel y boli. ¿Qué nos proponéis? Veo dudas, ¿eh? No sé si es que es por turno o... No, como queráis. Pues el colapso ecológico. De eso hay que hablar.
de la crisis energética y eso, y el proceso de agotamiento al que estamos abocados. Nos tenemos una sección de eso, la mesa verde. Así que, bueno, después de que el fondo de inversión americano ese ha dicho que ya no se va a invertir más en investigación climática ni en cosas de estas, que esto no, ya lo sabemos, pues que además tienen en muchas empresas españolas tienen un alto nivel de participación en el capital social, pues bueno, estará muy bien. Pero yo creo que UGT prefiere ser un poco más práctica y abordar la situación de la siniestralidad en el mercado laboral andaluz. Entonces esa es tu propuesta, ¿no? Sí, tenemos una cifra realmente alarmante comparada con unos índices de incidencia grandes, pero también tenemos el problema de que nosotros vemos la realidad de cada vez más muertos en el trabajo y más accidentes graves, porque yo digo que entre un accidente grave y uno mortal hay 1 metro o 1 segundo, ¿eh? Sí. Y hay una falta de formación de los trabajadores, hay muchos trabajadores incorporados al mundo del trabajo que no están formados en prevención y corren riesgo y de hecho tienen accidentes, y la Junta de Andalucía no lo tiene como una prioridad. De hecho ha disminuido el presupuesto un 18%, y luego la actividad, las estrategias y los planes que se han aprobado último, que UGT nos ha apoyado, nosotros también sabemos decir que no, pues resulta que son continuistas y creemos que pues las cifras van a seguir elevándose desgraciadamente, y hay un tema que es luego la administración de justicia no funciona, salvo en los casos estos llamativos políticos que van muy rápido, pero el resto de las jurisdicciones, yo soy jurista, el resto de las jurisdicciones están todas atascadas, y eso forma parte del sistema también. Cogemos el tema y lo hablamos otro día, ¿vale? Que tenemos que ir despidiéndonos. Víctor, ¿cuál es tu propuesta? A ver, yo creo que el tema que está ahora muy de actualidad, que es el tema de la vivienda y la imposibilidad, pues ya no es dificultad, la imposibilidad de acceder a ella. Amigos míos que, como yo, hace 2 años firmé una hipoteca a 30 años, voy a terminar de pagarla con 60 y pico años. Me cogió un poco antes de esta subida de tipos de interés y puedo decir, y me da coraje decirlo, que tuve suerte, pero que yo vivo en Jerez de la Frontera, que los precios del alquiler no eran desorbitados. Es una locura y yo creo que es un tema que el gobierno tiene que dar solución, y es un buen tema para hablar. Pisos turísticos, ustedes que estáis en Málaga, hoy vuestro alcalde ha limitado ya el crecimiento de pisos turísticos, ¿no? La nueva adquisición de pisos turísticos, ahí está. Pues bueno, es un tema que preocupa mucho ahora mismo a la sociedad española. Néstor, tu tema. Yo, siguiendo con el tema que he planteado antes, de la represión, y además viendo los últimos acontecimientos, hay un caso de nuestros sindicatos flagrantes que han sido atropellados 12 trabajadores en Níjar, que a día de hoy está denunciado, y que el propio delegado del gobierno negaba que había habido ese atropello, y hay una denuncia en el juzgado. Y esta misma tarde, por ejemplo, los sindicatos policiales han denunciado a José Ignacio García, el diputado de Andalucía, por decir que es violencia policial que hayan perseguido a un mantero hasta que se tuviera que caerse o lo tiraron, no lo sabemos, como Mahmoud, como sabía el compañero de senegalés, que fue perseguido por la policía local de Sevilla. Pues no solo no sabemos ni la cuestión de la justicia, ni aclaran la cuestión, sino que ahora los sindicatos policiales han denunciado a José Ignacio. Yo creo que hablado un tema de la represión, de la que está pasando en Andalucía y sí, también pues, a nivel del Estado, porque hay una continua. Y también por recordar a los trabajadores de Acerinos que van a tener el juicio en marzo, que también para mí es represión sindical y represión laboral por convocar una huelga, la huelga más larga que hemos tenido en Andalucía de 4 meses. Además recordemos que Fonsi fue condenado por eso, de lo del mantero. Pues yo cojo los temas para la represión. Si me podéis traer a las 6 de Zaragoza, pues oye, invitadísimo que estén al programa. Y para cerrar, como sabéis, esto siempre se graba, lo estamos grabando hoy 15 de enero, y ayer
anoche o esta mañana, depende de cómo los queráis ver, ha salido la polémica, ¿no? De que el periodista Antonio Maestre ha atacado a Vito Quiles y todo esto. Señor fascista, deje de acosar a la gente, por favor, que tiene un micro no te hace periodista. Si siembras odio, recoges odio. Esta es la postura de la Diana, para que lo tengamos todo muy claro. Nos vemos la semana que viene y ya sabéis, veniros el 8 de febrero a la Bernaga Verde y Blanca, que tenemos una entrevista allí con Álvaro Díaz del Real. No la perdáis. Chao y muchas gracias a todos por venir.